La libertad de expresión es decir aquello que la gente no quiere oír. George Orwell, escritor británico. Para Orwell, define la libertad de expresión desde un punto de vista más reivindicativo, es decir, subrayando la necesidad de decir aquello que se considera política y socialmente incorrecto, aun cuando su nivel de aceptación es escaso. Para él lo más importante es la posibilidad de disentir de lo que considera las versiones oficiales de los hechos. La libertad de expresión es un derecho fundamental que está contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, así como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor en 1975, así como en las constituciones de los sistemas democráticos también lo señala. Representa la facultad que tiene todas las personas a la hora de decir, afirmar, manifestar nuestras creencias, pensamientos e ideas, sin que esto sea un motivo de discriminación, represión u otra forma de violencia. La libertad de expresión es un elemento fundamental en las sociedades democráticas para promover el debate y el intercambio de ideas. Además, supone una manifestación de otra libertad, la del pensamiento. Este derecho deja claro, además, que tenemos plena libertad para difundir dichas ideas sin límites de frontera o medios de información. Existen dos niveles en los que se puede aplicar la libertad de expresión. En primer lugar, el individual, el cual se refiere a la libertad para cada una de las personas puede expresar libremente sus ideas y pensamientos. Y en segundo, el colectivo, el cual señala el intercambio de información para la participación de quienes integran la sociedad. Podríamos decir que todo derecho a la libertad de expresión tiene unas características representativas. Una de ellas es que este derecho es de toda la ciudadanía. Esto significa que no solo se refiere solamente a los periodistas o profesionales de la comunicación. Es un derecho y a la vez un deber, puesto que los estados tienen la obligación de garantizar este derecho. Además, no solo se refiere al periodismo, sino que alcanza otras artes. Se lo puede expresar de diferentes maneras, como la música, la escultura, la pintura y la literatura. La libertad de expresión apuesta por la transparencia de la información, lo que genera confianza. Por ejemplo, ¿en qué momento manifestamos nuestra libertad de expresión? Uno de ellos puede ser cuando expresamos nuestras ideas políticas, cuando expresamos nuestras opiniones políticas de manera pública. Estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando tengamos una base contrastada de lo que estamos diciendo. Es decir, podemos emitir opiniones, pero sin que atente con el derecho de otros a la misma libertad de expresión. Otro ejemplo sería la información periodística. La información en la que los periodistas suponen también un ejemplo de la libertad de expresión, ya que ellos nos mantienen informados a partir de los hechos que expresan basándose en cuestiones fehacientes y fuentes verídicas. La labor de estos profesionales, sobre todo los de investigación, se relaciona también con el término que se conoce como la libertad de prensa. Es un eje fundamental, ya que el periodismo juega un papel importante al momento de informar de forma contextualizada los hechos noticiosos para todas las personas. Por último, podremos decir que la libertad de expresión hace posible el uso de las cualidades y talento de las personas para expresar sus ideas y pensamientos. Es un incentivo para aprovechar nuestras capacidades y habilidades en contra de regímenes tiranos o autoritaristas. Su preservación es una cuestión vital para todo aquel que en verdad ame la libertad y quiera protegerse de los abusos de autoridad. Pero la libertad de expresión tiene límites que se manifiestan cuando, por ejemplo, una persona o grupos de personas hacen una apología de la guerra o de odio. Por ejemplo, en la libertad de expresión no se respalda expresiones que inciten a la violencia
o estén en contra de algún individuo o grupo de personas. No se puede realizar insinuaciones sobre personas ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo público o promover la infamia, la calumnia o el rechazo social. Esto quiere decir que, si tu opinión viola los derechos del prójimo, ya no es un derecho de expresión. Esto quiere decir, si tu opinión ofende o difama a la persona, tu derecho a la libertad de expresión termina y podrías llegar a la cárcel por difamación. Sin más que acotar, mi nombre es Rómulo Alejandro Vadillo Maya, curso el segundo semestre en la Universidad Autónoma de los Andes y agradezco por la atención el día de hoy.